Los niños necesitan un adulto confiable y responsable que esté presente en sus vidas. Los padres tienen una influencia increíble en el desarrollo de sus hijos, y sus comportamientos, al igual que sus acciones, marcan de sobremanera la personalidad de los pequeños, para bien o para mal, al punto que esto acarrea al menor por el resto de su vida hasta cuando son adultos. Muchos de nosotros hemos experimentado tal vez un padre negligente, controlador o tristemente completamente fuera de la fotografía familiar. Esto es algo que nos ha afectado de sobremanera a muchos, así nos guste o no admitirlo, y acarreamos daños emocionales internos que, de no ser tratados, pueden fácilmente transmitirse a la siguiente generación. Si quieres evitar continuar con este tipo de círculo vicioso en la educación de tus hijos, este video es para ti. Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. En su esencia, los problemas paternales son un efecto que acarreamos todos desde la infancia a la edad adulta. Una vez que nos convertimos en padres, solemos imitar el mismo patrón de comportamiento por el cual fuimos educados, ya que por lo general no hemos sido expuestos a otra fuente de información apropiada como es el ser un buen padre. Para bien o para mal, este círculo vicioso se repite de nuestra descendencia, a menos que estemos conscientes de que es importante analizar desde una perspectiva bíblica cómo debemos de ser padres efectivos. Consideramos el Padre perfecto, Dios. Todo lo que Él hace por nosotros es motivado por su amor, perdón y aceptación. Por considerar un ejemplo bíblico, podemos darnos cuenta de que Dios amaba a la gente de Nínive y por eso envió a Jonás a predicarle su mensaje. Dios le dijo a Jonás: «Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales». Jonás conocía el gran amor de Dios, del perdón y la aceptación de nuestro Padre Celestial. Y oró al Señor y dijo: Señor, no era por esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Dios tuvo compasión y amor por el pueblo de Nínive, un pueblo rebelde, malévolo, pagano, que no tenía una noción del bien y del mal. Y aún así, demostró su aceptación a seres inmerecidos. Pero déjame aclararte, nosotros no estamos tan lejos de ser como ese pueblo de Nínive. Nuestras atrocidades, pecados y desinterés por obedecer la voluntad de Dios nos pone en la misma categoría. No existe nada tanto en ti como en mí que sea agradable a Dios como para demostrar su amor y bondad. Pero a pesar de lo que somos, Él lo hace. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Dios ha demostrado su amor por medio de la misericordia que fue desplegada a través de su Hijo Jesucristo. Cuando no existió nada bueno en nosotros, el Dios bueno y perfecto nos hizo aceptables a Él por medio del sacrificio final y completo en la cruz. Él nos acepta siempre y cuando nos rindamos a la gracia y misericordia que nos otorga por medio del trabajo culminado de su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Es en Cristo únicamente que somos aceptados y nos da el privilegio de llamarlo Abba Padre. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
Es difícil creer que Dios es un Padre amoroso que nos acepta cuando hemos tenido un mal ejemplo terrenal al que llamamos papá. Nuestras experiencias pasadas pueden distorsionar la imagen que hemos tenido de Dios. De hecho, la forma en que fuimos criados puede ser afectado de manera en que vemos a Dios actualmente. Y nuestra tendencia natural es que pongamos el rostro de nuestro papá o primera figura de autoridad sobre el Padre Celestial. Pero la Biblia nos recuerda constantemente que Él es completamente diferente. Idealmente, todos los padres deberían reflejar una paternidad de acuerdo con el modelo de cómo es Dios como Padre. Un padre ideal debe ser realmente un instrumento en la mano de Dios, aquel que demuestra aceptación, afirmación, responsabilidad y autoridad piadosa que dirige el corazón del niño hacia Cristo. Desafortunadamente, la mayoría de las veces no es así, sino que las relaciones que tuvimos con nuestros padres y otras autoridades pudieron haber estorbado ese reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Como aprendimos anteriormente, existen aquellos padres que aceptan a sus hijos por lo que son. Este padre pone reglas, pero entrena y anima a su hijo a lo largo del camino. Y aunque no siempre esté contento con lo que el hijo hace, el hijo siempre se siente amado y valorado. Por otro lado, están los padres que aceptan a sus hijos, pero que voltean la vista cuando éste se porta mal. No supervisa, ni siquiera corrige. No permite que el hijo experimente consecuencias por sus decisiones. Tristemente, también debemos de considerar a aquellos padres que han abandonado o que nunca están presentes con sus hijos. Este padre no apoya, no ama, no entrena y no disciplina. Y por último, tenemos el peor de los casos de los padres que son duros, severos, que tienen expectativas difíciles de cumplir. O también aquel que es sobreprotector y nunca provee oportunidades para que el hijo se desarrolle y tome decisiones. En ambos casos, el hijo no se siente aceptado ni valorado. La relación que tuvimos con nuestro padre o primera figura de autoridad puede influenciar nuestra relación con Dios y también la forma como nosotros criamos a nuestros hijos. Puede ser que veamos a Dios como un Padre efectivo, que nos ama al demostrar su amor por medio de Cristo y no por lo que hagamos o por nuestro desempeño. Reconocemos que por ser sus hijos, Él va a corregirnos cuando tomamos malas decisiones. Él nos entrena para que escojamos sus caminos y recibamos bendición. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? O bien pudiéramos percibir a Dios como permisivo y creer que Dios nos ama, pero que no le importa si lo desobedecemos. Esperamos de alguna manera no sufrir las consecuencias de las malas decisiones que tomamos con respecto a nuestras finanzas, matrimonio, alimentación, etc. Pero de ser este el caso, si no somos corregidos por Dios, entonces es una muestra de que no somos sus hijos. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Otra forma como pudiéramos ver a Dios es como negligente. Es el pensar que no está ahí o no sentimos su presencia cuando más lo necesitamos. El tener la idea de que Él debe estar demasiado ocupado haciendo funcionar el universo como para tomarse el tiempo de atender nuestras necesidades o problemas, o en el peor de los casos, llegar a dudar de su existencia porque no lo hemos visto ni sentido. Pero en realidad, Él está mucho más presente en nuestras vidas que cualquier padre terrenal puede ser. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por último, podría ser que percibamos a Dios como un controlador y creer que Dios está juzgando todo el tiempo a cada una de nuestras actividades y está enojado con nosotros. Podríamos pensar que nunca lograremos complacerlo con nuestras actitudes y no llenar sus expectativas.
Por ende, Dios está listo para castigarme en cuanto yo falle, como si estuviera pendiente de ver mi primer error del día para castigarme por mi ineptitud. Pero esta percepción está completamente fuera de la realidad, de lo que realmente es Él. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez que reconocemos los rasgos característicos de nuestros padres y entendemos tanto el error que cometieron en su estilo de crianza, el daño que nos ha causado y cómo esto ha afectado la forma en que percibimos a Dios, podemos detener ese círculo vicioso en nuestra relación con nuestra descendencia y cómo todo esto está afectando a nuestros hijos. Los hijos se sienten amados cuando son aceptados por sus padres y se sienten rechazados o no amados cuando esta aceptación no se da. Nuestros hijos necesitan ser aceptados incondicionalmente, es decir, independientemente de lo que hagan o cómo se comporten. Solamente de esta manera se sentirán amados. Ahora, podríamos pensar, ¿y acaso no necesitan también disciplina? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña que es nuestra responsabilidad hacerlo apropiadamente. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ahora, con esto quiero aclarar que la disciplina no es un sinónimo de abuso infantil. La corrección del corazón de un niño rebelde se da cuando entendemos el origen de la rebeldía y no solamente enfocándonos en los síntomas del mal comportamiento. Un padre que disciplina apropiadamente lo hace en amor y nunca con ira. Instruye y corrige la rebeldía o el pecado del hijo, dejándole saber que es nuestra responsabilidad como padres el instruirlo en la voluntad de Dios y que como sus representantes estamos siendo obedientes al disciplinarlos. La mayoría de los padres encuentran difícil aceptar a sus hijos cuando estos necesitan disciplina. Si bien es cierto que Dios nos ha dado como padres la autoridad de corregir a nuestros hijos por sus acciones y actitudes, no estaríamos siguiendo el modelo de Dios como padre si solamente afirmamos nuestros hijos cuando se portan bien y nos obedecen. Dios no esperó hasta que nos portáramos bien para darnos su aceptación. Uno de los errores más frecuentes que los padres cometen es cuando primero establecen su autoridad, luego asignan responsabilidad. Entonces, si los hijos cumplen, los afirman. Y si se portan bien, finalmente los aceptan. Esta metodología de corrección hace que los hijos se sientan como no amados y sientan el rechazo. Esta secuencia nos muestra el uso de la autoridad para ejercer el control, que es un método egoísta que pretende primero el bienestar del padre o verse bien ante los demás al mostrar hijos bien portados. Muchas veces los hijos de padres controladores sienten que no pueden hacer las cosas lo suficientemente bien como para ser afirmados. Por lo tanto, no se sienten amados. A pesar de que el método de control pareciera dar resultado, se está entrenando a hijos para crecer en el amor condicional. La condición es que el hijo piense que serán amados solo después de hacer lo que se les pide. Esto solo crea pequeños fariseos que se comportan bien únicamente con nuestra presencia, pero en sus corazones existe rebeldía y resentimiento que saldrá a reducir cuando estén fuera de nuestro hogar. Muchos padres temen haber producido pequeños hipócritas, orgullosos y vanagloriosos de su rectitud. La hipocresía y la autojusticia es el resultado de dar a los hijos una ley que pueden cumplir y decirles que son buenos, al grado que tienen éxito. Se vuelven como los fariseos, gente que exteriormente está limpia, pero que por dentro están llenos de lodo e inmundicia. La esencia del fariseísmo fue la reducción de la ley a un estándar alcanzable de cosas externas que cualquier persona disciplinada puede hacer. En su orgullo y autojusticia rechazaron a Cristo. Dios no usa su autoridad para controlarnos, aunque tenga todo el derecho de hacerlo. Dios demuestra su amor para con nosotros aceptándonos por medio de Jesucristo. Entonces, al imitarlo, podemos amar a nuestros hijos porque Dios nos ama y nos acepta. Para mostrarles a nuestros hijos que les amamos, debemos de comenzar aceptándolos.
Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios comienza amándonos. Él nos amó aún antes de que hiciéramos algo fuera bueno o malo. Él nos aceptó, luego nos afirmó. Él desea que mejoremos, así que nos hace responsables de nuestros actos y nos ayuda por medio del Espíritu Santo a lograr ese cometido. Para finalmente, debido a su amor por nosotros, nos rendimos voluntariamente, reconociendo su autoridad, correspondiendo a su amor en obediencia. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Los padres permisivos pueden comenzar con una aceptación y afirmación, para luego detenerse antes del siguiente paso, el formar responsabilidad en los hijos. Los padres negligentes no comienzan por la autoridad, para luego seguir hacia abajo en el diagrama, ni tampoco comienzan por la aceptación, para luego ir hacia arriba. No hacen ni una ni la otra cosa. Dios desea que amemos a nuestros hijos como Él nos ama a nosotros, y esto es aplicando ambas cosas, la aceptación primero y luego la responsabilidad. Debemos aceptar a nuestros hijos reconociendo que a pesar de que nosotros fomos pecadores, Dios nos aceptó por su infinito amor. Los aceptamos como un regalo preciado que Dios nos ha dado la oportunidad de educar para guiarlos a su Creador. Y estamos agradecidos por su existencia y el privilegio que tenemos de que sean nuestros hijos. Los afirmamos con palabras de aliento, bendiciéndolos, edificando su carácter moral con la palabra de Dios, demostrando nuestro amor físicamente con un toque apropiado y respetuoso, y depositando en ellos un legado de ese amor vertical que hemos recibido. Cuando la aceptación y la afirmación son el fundamento de nuestra relación, podemos empezar a formar en ellos responsabilidad, sin debilitar su seguridad de nuestro amor por ellos. El demostrar el amor requerirá de nosotros tiempo, energía y hasta dinero, pero bien vale la pena la inversión. Si nuestros hijos encuentran en casa la aceptación que necesitan, ya no estarán buscando en los lugares equivocados. Y solo de esta forma podemos dejar un legado de amor de Dios en nuestra familia que perdure por varias generaciones. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Anhelo que haya sido de bendición y de ser así, compártelo con aquellos que Dios ponga en tu corazón. Mi anhelo es que muchos lleguen a conocer de este amor vertical de Dios en todas las áreas de su vida. Y si deseas recibir notificaciones de nuevos videos acerca de este amor vertical, no te olvides de suscribirte a este canal, al igual que activar la campana de notificaciones. Y de antemano te agradezco por cualquier comentario o sugerencia. Hasta la próxima, pero mientras tanto, sea un reflejo de este amor vertical al mundo.